muchas gracias por venir. La primera charla de la sesión de la tarde nos va a hablar Miguel Ballesteros. Miguel y el doctorado en la UNAM. El doctorado lo hizo en el IMAS. Después se fue de postdoc y hizo 2 postdocs en Alemania, donde estuvo 4 años. Y después regresó al IMAS y tiene 4 años en el IMAS. Es profesor titular del IMAS y bueno, nos va a hablar hoy de luz y materia. Gracias, Miguel. A ver, ¿se escucha? ¿Sí? Primero que nada quisiera agradecer a los organizadores por invitarme. Para mí es un placer y un honor estar aquí y dar una plática. Yo tengo cierto cariño por este congreso, porque a mí me tocó ser parte del comité organizador del primer encuentro. Y entonces, para mí fue una muy grata experiencia hacerlo, y ahorita que me invitaron, también me dio mucho gusto y les agradezco mucho también que me hayan invitado. También tengo una aprecio especial por el Instituto de Matemáticas, a pesar de que soy de Lima, considero que es mi segundo lugar de trabajo. Siempre estuve mucho tiempo acá y recibí mucho apoyo de la gente del instituto. También muchas gracias al instituto por haber hecho posible este encuentro. Bueno, voy a empezar entonces a dar la plática. Voy a presentar un trabajo que hice en colaboración con gente de la Universidad de LMU de Múnich, en Alemania. Voy a tratar, me dijeron, enviarme un correo explícito en donde decían que querían que hagamos una plática que pueda entender una audiencia amplia. Y voy a tratar de hacerlo para ver si lo logro. Pero no espero que al principio sí se entienda. Voy a hablar un poquito de física, y esto es una plática en matemáticas, no se confundan, los físicos hacen las cosas de manera diferente, pero de todas maneras, como matemáticos, si hablo un poco de física van a decir que soy físico. No, hago las cosas como matemático, pero quiero hablar un poquito de la parte física porque, en primer, porque es más fácil de entender. Si quieren, les pongo dibujitos y figuritas y se entiende mejor. Y en segunda, porque sí tiene una componente física lo que estoy haciendo, aunque el tema es análisis funcional. Entonces, voy a empezar con algo que sí parece, que es física. Esto es este es un experimento de óptica. Y es uno de los experimentos que dieron origen a la física cuántica al principio del siglo XX. Y es el hecho de que las partículas emiten luz con cierta longitud de onda. Es lo que vemos todo el día, todo el tiempo estamos viendo colores de los objetos, de la materia, y eso lo podemos hacer gracias a que existe la física cuántica, si no, no existiría materia. Los modelos de física clásica, ahorita, aprovechando lo que dijeron, que es el aniversario de Copérnico. Para los primeros modelos de la física cuántica, después va a meter el formalismo matemático, ¿no? Que es bastante pesado. Pero ahorita quiero que se entienda qué es lo que estamos modelando. Los modelos originales de la física cuántica lo hicieron a través de la física clásica. Entonces ponían aquí un protón, y esto sí se lo vieron seguramente en la prepa, ponían un protón y ponían aquí un electrón. Y lo que decían es que el electrón viaja alrededor del protón, ¿sí? Como si fuera un planeta. También esos son los orígenes de la física cuántica, y lo que pasa es que este modelo es muy problemático, porque el hecho de que esta cosa se mueve implica que emite cierta radiación, que es la radiación de luz que vemos, y el hecho de que nosotros estamos viendo esa radiación implica que pierde energía el electrón. Entonces, como pierde energía, va a tener que irse acercando hacia el núcleo, y de repente se colapsa hacia el núcleo, y entonces lo que implicaría este modelo es que toda la materia es inestable, tiende a colapsarse, ¿sí? Entonces no puede existir materia en el sentido que conocemos nosotros, porque estaría todo pegado, se colapsan los electrones hacia los núcleos y no habría átomos. Pues el problema de este modelo es lo que de este modelo y otros, dieron origen a la mecánica cuántica, ¿está bien?
lo que pasa es que, digamos, dicho de manera un poco inocente, y es como se inició la mecánica cuántica, no todas las órbitas se pueden aceptar, son solo ciertas órbitas que son admisibles, es lo que hizo Born al principio en los inicios de la mecánica cuántica. Lo que dijo es que hay ciertas órbitas de electrones que son admisibles y otras no, y entonces solo las admisibles son las que dan origen a este sistema. Entonces, eso hace que entonces, si hay solo ciertas órbitas admisibles, entonces solo se pueden admitir ciertas configuraciones de los átomos. Y esas son las configuraciones que conocemos, más o menos, ¿no? Como dije, es un poco inocente ver las cosas de esa forma. Pero el punto es que ciertas configuraciones son las que dan la radiación, o sea, las configuraciones admisibles de Born son las que dan origen a la radiación que nosotros vemos. O sea, si nosotros ponemos un átomo de hidrógeno y lo irradiamos con luz o con un láser y después vemos qué colores emite, y los colores que van a emitir van a ser estos. Estos son parte de los colores que se emiten por el átomo de hidrógeno. O sea, no emiten todos los colores posibles, emiten una cantidad cuantizada de colores, y aquí están viendo algunos colores que se emiten, ¿está bien? Entonces emite este azul, pero todo el rango entre el azul y el rojo no se puede ver, no se ve dentro del espectro de emisión, o los colores que se pueden ver del átomo de hidrógeno. Esto es una cosa remarcable, es algo muy raro, y lo que está diciendo básicamente es eso, o sea, que hay ciertas órbitas que no son admisibles en este sentido. Claro, este modelo que es demasiado inocente, no es la mecánica cuántica. Hubo una revolución en los 1930 más o menos, que dio origen a la mecánica cuántica, y es que se encontró una ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación lineal, es una ecuación que está dada en términos de un operador lineal, no acotado, cuyos eigenvalores dan exactamente las energías, o a partir de ellos se pueden calcular las energías de emisión de estas energías, más o menos, ¿no? Hasta cierto grado de aproximación. Entonces esa ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, fue, claro, una revolución, y a partir de eso toda la gente se puso a estudiar la mecánica cuántica desde esa perspectiva. Sin embargo, esa parte de la mecánica cuántica es un problema, porque no puede explicar el hecho de que los átomos en realidad emiten radiación. O sea, la forma en que se describe a través de la ecuación de Schrödinger la mecánica cuántica implica que los átomos se van a permanecer siempre en un cierto estado. O sea, si están en un estado inicial, se van a quedar siempre en ese estado inicial y no se puede cambiar. No hay forma en el que cambie de un estado a otro estado, y ese cambio de estados en el átomo es lo que hace que se emita radiación. O sea, el hecho de emitir radiación, o sea, de que nosotros podamos ver lo que tienen los átomos, es un hecho que no está incluido dentro del modelo de la ecuación de Schrödinger que se inició en 1920. Entonces tuvo que incluir otra teoría que es mucho más complicada, que es la teoría de campos cuánticos, en el cual se incluye la interacción entre los átomos y el campo de radiación. Entonces, para meter esa teoría tienen que construir un formalismo en el que se permita la creación y aniquilación de partículas. Si la teoría de campos cuánticos hace eso, se pueden haber electrones o positrones que se aniquilan y generan otro tipo de partículas. Eso es lo que no está considerado en este modelo. Nosotros queremos modelar entonces ese proceso en el que tienes un átomo y tienes un campo de radiación, y a través y en el que se puede predecir ese experimento que dio origen, uno de los experimentos que dio origen a la mecánica cuántica, que es que los átomos emiten luz con estos colores. Básicamente es lo que queremos demostrar, lo que demostramos. Es la primera demostración que desde nosotros, desde lo que yo conozco, rigurosa, en el contexto del análisis funcional y la teoría de la matriz de dispersión en la mecánica cuántica rigurosa, o la teoría de campos cuánticos rigurosa a niveles bajos de energía,
que es los niveles de óptica cuántica. Estamos haciendo más o menos el modelo que nosotros utilizamos. Nosotros lo llamamos, como matemáticos, electrodinámica cuántica no relativista. Los físicos le llaman óptica cuántica, más o menos el nivel de energías que estamos nosotros manejando. O sea que existen creación y aniquilación de partículas, pero no existe creación y aniquilación de fotones, pero los electrones no se crean ni se destruyen ni se aniquilan y tampoco son relativistas. Los electrones no los consideramos como la teoría de la relatividad, aunque los fotones claro que sí. Bueno, entonces esto es más o menos lo que queremos modelar y es lo que demostramos. Básicamente demostramos este espectro de emisión, demostramos que esto es cierto. En el caso de un modelo más simplificado, pues se puede pensar que es el átomo de hidrógeno. En realidad tenemos una función para esto. Estas son líneas que tienen cierto ancho, o sea, se ve o sea, no se ve una línea puntual, nada más una línea vertical, sino tiene un cierto ancho, y este cierto ancho también se puede modelar, se puede calcular, y está dado por una lorentziana. Más o menos esta es la intensidad, o sea, la intensidad de luz, por ejemplo, del azul, la que tenemos acá, se puede modelar a través de una lorentziana o algo parecido a una lorentziana. Entonces acá tenemos esta es la parte real, la longitud de onda, digamos el color, acá en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas tenemos la intensidad de luz, más o menos. Y entonces tenemos que hay un cierto ancho, este ancho es exactamente el ancho que tenemos aquí del color. O sea, le podemos dar una fórmula explícita de cómo se puede modelar esto. Esta fórmula explícita que tenemos llevó 100 páginas. O sea, es bastante complicado el modelo. Finalmente llegamos a una fórmula muy sencilla, pero las aproximaciones o sea, son dos artículos de 80 páginas, de 40 páginas cada uno, para demostrar esta gráfica. Bueno, esta es la parte física. Lo que queremos hacer es eso, exactamente demostrar que estos resultados experimentales que dieron origen a una parte de la mecánica cuántica se pueden verificar por medio del formalismo de la física cuántica y la teoría de campos cuánticos de manera rigurosa. Eso es lo que queremos hacer, y desde el punto de vista matemático ahora voy a explicar más o menos qué tipo de herramientas matemáticas usamos. Bueno, para la mecánica cuántica en general se describe en términos de estos objetos matemáticos. Tenemos un espacio de Hilbert, que es un espacio vectorial, completo, con producto interior. Un operador en este espacio de Hilbert, que es una simplemente transformación lineal, normalmente es autoadjunto, no necesariamente, pero que tiene que ser, o sea, puede ser un operador no acotado, ¿está bien? Para los que sepan. Un estado inicial en el espacio de Hilbert y en el espacio, este es H, perdón, esta tiene que ser de esta H, ¿sí? Y una ecuación de movimiento. Esta es la ecuación de Hilbert. Normalmente estos operadores de energía son operadores diferenciales, ¿sí? Pueden estar dados en términos laplaciano o algo más complicado que laplaciano. Pero en general, en abstracto, no necesitamos la fórmula precisa para este operador. La ecuación diferencial, la ecuación de Schrödinger es esta ecuación, que es una ecuación a valores en un espacio de Hilbert. O sea, es una ecuación diferencial parcial, o si quieren verla como una ecuación diferencial ordinaria a valores en un espacio de Hilbert, también lo pueden ver así. Entonces, la ecuación diferencial que se satisface la física cuántica, la ecuación de Schrödinger es esta, con estado inicial nada más en el cero, lo denoto por phi cero, ¿está bien? Y entonces la solución de esta ecuación diferencial normalmente se puede escribir de manera, digamos, no es explícita, ¿no? Pero se puede escribir como un exponencial de este operador, o sea, como si fuera una ecuación diferencial ordinaria. Claro, para escribir esta exponencial necesitas teoría espectral, ¿no? Necesitan el teorema espectral. Esto se define en términos de teoría espectral, porque es un operador no acotado, o sea, esto no es serie de Taylor, ¿no? No se puede definir así. Se tiene que definir de una forma un poco complicada.
Pero bueno, esto es el teorema espectral, es más o menos básico en términos de análisis funcional, esa es la teoría básica de análisis funcional, define todo esto. Esto define la evolución temporal de un estado, o sea, el estado de la partícula está dado por la función phi y es la que define cómo es la partícula al tiempo t, phi de t es cómo es la partícula al tiempo t, y también se pueden definir observables, o sea, las cantidades que se miden en las partículas, que son operadores autoadjuntos también en este espacio de Hilbert. Entonces yo puedo verlo desde el punto de vista de las partículas cómo evolucionan, o puedo verlo desde el punto de vista de las cosas que estaban midiendo en las partículas, cómo evolucionan esas cosas. Y eso se llama, esa distinción entre la evolución de las partículas o la evolución de lo que medimos en las partículas, se llama la interpretación de Schrödinger o de Heisenberg. También ellos los dos desarrollaron la mecánica cuántica más o menos en los 30 de forma independiente y al principio la primera, digamos, la parte que tuvo mucho impacto es la ecuación de Schrödinger, pero Heisenberg también desarrolló la mecánica cuántica en paralelo con esta otra interpretación y los físicos las consideran equivalentes, aunque bueno, hay ciertas también discusiones para ver si son equivalentes estas dos interpretaciones. Nosotros vamos a usar las dos, ¿sí? Porque lo que voy a decir después, que es la teoría de dispersión en este modelo, no admite la interpretación de Schrödinger solo de Heisenberg. Bueno, entonces vamos a definir, entonces tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos una ecuación diferencial con un estado inicial, con y una función que representa el estado de las partículas a todo tiempo, es lo que tenemos, ¿está bien? Ahora, a partir de eso queremos definir un concepto que se llama teoría de dispersión. La teoría de dispersión se puede definir para cualquier ecuación diferencial. Simplemente lo que hace es que considera ecuaciones diferenciales a valores iniciales al tiempo menos infinito y valores finales al tiempo más infinito. También es más o menos eso la teoría de dispersión. Entonces tienes que solucionar ecuaciones diferenciales con asintóticas a menos infinito y ver qué pasa cuando el tiempo va a infinito. Eso es la teoría de dispersión. Entonces tenemos que, o sea, en dibujos lo que se representa más o menos es algo así. O sea, tienes aquí normalmente tienes una partícula, digamos, una partícula que entra desde menos infinito así. Y que va siguiendo una línea recta, o sea, se va así. Es una partícula que se va en línea recta, que es libre. Es una ecuación fácil que se puede normalmente resolver. Y después aquí hay una perturbación. Entonces, aquí está, esta es la solución libre, o sea, donde no hay ninguna interacción. La solución real de la partícula es algo que va así. O sea, que al principio sí se sigue como esta cosa, como si no hubiera interacción, que se va en línea recta, después interacciona y después se va también en línea recta, pero con otra dirección, como si tampoco hay interacción en infinito. ¿Está bien? Entonces sigue una dirección de otra partícula libre. Lo que está diciendo es, yo primero envié, o sea, en el menos infinito lo que teníamos se comportaba como una línea recta, esta línea recta, y el más infinito ahora se comporta con otra línea recta que es esta. Y la teoría de dispersión lo que hace es relacionar esta asintótica menos infinito, esta línea recta con esta otra línea recta. Es la teoría de dispersión. ¿Sí? O sea, en términos de física lo que te dan es de las partículas que emiten, la relacionan con las partículas que detectas. ¿También? Aquí emites partículas, allá las detectas. Entonces son ecuaciones diferenciales a valores en menos infinito y a valores iniciales en menos infinito y queremos ver qué pasa a más infinito. Eso es lo que es la teoría de dispersión. Entonces normalmente, como les dije, tenemos un operador libre que es fácil de entender, que es el H0, esta es la línea recta, y queremos compararlo con un operador que te da la interacción, o sea, que te da la dinámica complicada de las partículas, que es H. La diferencia de estos dos les llaman la perturbación. Entonces, como les dije, la teoría de dispersión relaciona la evolución libre con la evolución perturbada, ¿está bien? Este límite es básicamente algo que te dice cómo es que se perturba la evolución a tiempo aquí más o menos infinito, la evolución completa con H
con respecto a la evolución libre. Esta es una comparación entre los dos tipos de evoluciones. ¿Está bien? Entonces, cuando existe este límite, se dice que existen los operadores de onda. Estos son los operadores de onda. Y este es en la interpretación de Schrödinger. En la interpretación de Heisenberg también se puede hacer, pero es un poco más complicado. Tienes que aplicarle a operadores y se da esta evolución en un espacio de operadores. Y eso esto es complicado porque el espacio ya no es de Hilbert, es un espacio de operadores. Es una álgebra de von Neumann o una álgebra de C estrella o algo así. Entonces es donde estamos aquí aplicando el operador. Bueno, cuando existen estos operadores, entonces se les llama operador de onda, y entonces el operador de dispersión, que es el que estoy describiendo ahí, es simplemente el operador de onda con tiempo menos infinito multiplicado por el adjunto del operador de onda a tiempo más infinito. Ese es el operador de dispersión. Y lo que te dice de información esto exactamente es lo que te relaciona la asintótica menos infinito con la asintótica más infinito de la ecuación diferencial que estamos considerando, que es la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Bueno, ahora, otra cosa que nos interesa saber es qué pasa con las partículas dispersadas, las partículas que no se siguen en línea recta. Eso es, o sea, las partículas que siguen en línea recta básicamente están dadas por la identidad. Si le restamos la identidad, están aquí, estamos viendo aquí las partículas dispersadas, y estos les llaman la matriz de transferencia, la matriz T, les llaman esto, la diferencia de la matriz de dispersión menos 1. Y este es el operador que nos da exactamente lo que queramos demostrar. Es un poco complicado, todo esto no es explícito, es bastante complicado. Se demostró en 1973, se publicó, fue un resultado importante en el Namas o Mathematics, se demostró una expresión explícita para la ecuación, para el operador de dispersión o la matriz de transferencia, que es esto, en términos de una cantidad, en términos de los eigenvalores del operador. O sea, lo que queremos es relacionar este operador de dispersión con eigenvalores del operador H. También es lo que queremos hacer. Entonces, esa relación entre el operador de dispersión y eigenvalores del operador H es lo que nos da exactamente esta lorentziana. Después le voy a explicar esta lorentziana que puse al principio. Pero este es en el modelo de la física cuántica. Ahorita estoy primero introduciendo la física cuántica, no la teoría de campos cuánticos, porque es mucho más fácil esta teoría, ¿no? La primera demostración de la relación entre el operador de dispersión y eigenvalores del operador H, el operador de energía, es este resultado publicado en 1973. Básicamente lo que te dicen es que la matriz de transferencia tiene un núcleo, se puede ver como un operador integral, y el operador integral tiene una continuación analítica, y la continuación analítica tiene polos exactamente en donde están los eigenvalores de una continuación analítica del inverso del operador de energía. Básicamente dice eso. Esto es bastante complicado, pero lo importante es saber que nosotros podemos escribir la matriz de dispersión en términos del inverso del operador de energía, se llama el operador resolvente Y esto exactamente nos da, digamos, hay que hacer un poco de modificaciones, pero esto puede dar lugar a la figura que les escribí al principio. También, o sea, no quiero que entiendan todo eso, nada más quiero que entiendan que hay una relación entre el operador de dispersión y los eigenvalores de una continuación analítica del operador de energía. Es lo único. Y esa es la demostración, este es el resultado de Barry-Simon. ¿Sí? Nosotros, este resultado quedó abierto desde 1973 hasta la fecha para la teoría de campos cuánticos. Mucho más complicada y necesitan una tecnología muy sofisticada, que es la teoría de renormalización espectral. Es de reciente introducción, es de los 1990. Bueno, se fue introduciendo en los últimos 20 años, pero los métodos que nosotros utilizamos los introducimos en el 2015. Entonces, la extensión de este teorema, de este resultado para la teoría de campos cuánticos, la primera extensión es la que tenemos nosotros.
Nosotros tenemos el resultado, este mismo resultado, pero para la teoría de campos cuánticos, que también es mucho más razonable físicamente, porque esta sí da por lo menos en términos de lo que les expliqué al principio del experimento que les expliqué sobre espectro de emisión, espectro de radiación y emisión del átomo de hidrógeno, para describir ese resultado experimental necesitamos la teoría de campos cuánticos. Sí, o sea, tiene una razón física por la cual es necesario extenderla a la teoría de campos cuánticos, pero también matemáticamente es una teoría también que que se maneja, es muy difícil, pero que se puede estudiar matemáticamente, y claro que es importante extenderla a una teoría más relevante, más fina de la física. La teoría de campos cuánticos, la electrodinámica cuántica en particular, es considerada por los físicos como la joya de la física, porque es una de las teorías más precisas que existen hasta el momento. Sí, entonces la teoría de campos cuánticos es una de las teorías más importantes de la física, y matemáticamente es muy difícil. Nosotros lo podemos estudiar en ciertos límites, o sea, con ciertas restricciones. Tenemos que hacer ciertas cotas de la energía. O sea, para energías bajas lo podemos hacer, para energías altas no lo podemos hacer. Los físicos sí lo saben hacer. Este tipo de resultados los físicos sí lo hacen, son otro tipo de herramientas las que usan. Y normalmente es otro lenguaje también, o sea, no nos entendemos bien también. Bueno, entonces voy a ahorita un poquito poner el modelo de la teoría de campos cuánticos. Nada más quiero ver que vean más o menos por qué es tan complicada la teoría de campos cuánticos, y lo voy a hacer un modelo muy simplificado en el que el átomo realmente se reduce a un estado de dos energías. O sea, el operador H del átomo, H del átomo es una matriz de 2 por 2. También en ese sistema muy, muy simplificado, que ya da o sea, a partir de eso se puede entender lo que pasa en el modelo del átomo de hidrógeno, porque la parte complicada no es el átomo, sino el campo de radiación. Pues en ese modelo, entonces vamos a explicar cómo es que se hace, cómo es que se introduce el formalismo que estamos usando. Entonces, voy a poner aquí el modelo de teoría de campos cuánticos o electrodinámica cuántica que estamos utilizando, que se llama el modelo de Spin-Boson, que es un modelo muy utilizado en óptica cuántica o en teoría del láser. El espacio de Hilbert que estamos utilizando aquí va a ser un proyecto tensorial de un espacio. Este es un espacio del átomo, y este es el espacio del campo de radiación. Entonces, el espacio del átomo es muy fácil, es simplemente C2, pero el campo de radiación es un espacio Fock, que es muy complicado porque es una suma directa de espacios de Hilbert en dimensión, en todas las dimensiones. ¿Está bien? O sea, este espacio de Fock tiene todas las dimensiones. Es una suma directa. Fn es un espacio que tiene es un espacio de funciones cuadradas integrables en R3n. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 3n dimensiones y estamos sumando todas las dimensiones. ¿Sí? Entonces tenemos ecuaciones diferenciales con dimensiones infinitas en las variables. ¿Sí? O sea, con un número infinito de variables y todas acopladas. Es más o menos lo que es la teoría de campos. Pues es muy complicado. Entonces aquí estamos en este espacio L2 de R3, estamos resolviendo ecuaciones R3n para toda n. ¿Está bien? Y todas las ecuaciones están acopladas. Y ahorita voy a poner las ecuaciones. ¿Por qué es necesario tener este espacio Fock? Porque tenemos que modelar creación y aniquilación de partículas, entonces tenemos que cambiar el número de dimensiones. ¿Sí? Entonces voy a definir más. Aquí el operador de energía del átomo va a tener solo 2 niveles de energía, entonces va a ser una matriz 2 por 2. O sea, la energía que le llamamos energía menor y energía mayor, el estado fundamental y el estado excitado son estas dos, E1 y E2. Y este es el operador de energía en el espacio Fock de los fotones, y es el que es complicado. Es un operador acotado, se puede ver, para los que sepan,
es claro que no es acotado este operador, por eso un operador de multiplicación, una variable no acotada. Y bueno, así definimos entonces los operadores de creación y aniquilación. Lo que hacen es que a una partícula con n variables, o sea, una función con n variables, lo manda a una función con n menos 1 variables, y eso es lo que acopla todas las dimensiones. También tenemos operadores que cambian de funciones que tienen n variables a funciones que tienen n menos 1 variables, son los operadores de aniquilación. Los operadores de creación son lo contrario, o sea, agarran funciones de n variables y a partir de ellos obtenemos funciones de n más 1 variables. Entonces, los dos cambian la dimensión del espacio y entonces eso acopla las ecuaciones diferenciales. Entonces, a partir de los operadores de creación y aniquilación definimos una interacción, que es este producto tensorial, que es una matriz que está por esto en la parte del átomo y en la parte del campo de radiación. Tenemos este operador complicado que mezcla las dimensiones, que hace que se cambien las dimensiones. Entonces, el operador libre, en el sentido de teoría de dispersión que estamos considerando, va a ser que va a ser la suma de la energía del átomo, la energía del fotón, y el operador de interacción va a ser el operador libre más el operador de interacción. Entonces, este es el operador que queremos estudiar. O sea, queremos estudiar teoría de dispersión de este operador y teoría espectral de este operador. Y queremos relacionar las dos. Entonces, si ven, o sea, la ecuación de Schrödinger con respecto a este operador de energía está definida en el espacio de Fock. Y es equivalente a tener un número infinito de ecuaciones diferenciales parciales de todas las dimensiones, acopladas todas. ¿Sí? Ese es más o menos el sistema que estamos resolviendo. Y afortunadamente sí se puede estudiar, sí se pueden resolver ese tipo de sistemas, pero requiere una tecnología muy sofisticada. Y apenas se introdujo hace digamos, o sea, de 20 años para acá se pudo estudiar este tipo de sistemas de manera rigurosa, aunque los físicos lo hacen ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, la teoría de renormalización en física es una de las grandes teorías de la física, ¿no? O sea, tiene varios premios Nobel asociados a esa teoría. Nosotros, desde el punto de vista matemática, usamos modelos mucho más simplificados. Bueno, entonces para poder estudiar lo que queremos, primero tenemos que hacer una continuación analítica del operador hamiltoniano. Del H tiene que haber una continuación analítica de ese operador, pero es una continuación analítica a valor de operadores no acotados. También entonces tiene que definirse más o menos, o sea, tiene que definirse de manera apropiada qué significa una función analítica de un subconjunto de los complejos a operadores no acotados, pero se define, y a partir de eso se puede definir el concepto de resonancia, que son eigenvalores con parte imaginaria estrictamente menor que cero de una continuación analítica del operador hamiltoniano. Y entonces el primer problema es el problema de teoría espectral. O sea, hay que construir este eigenvalor del operador dilatado, que le llaman la continuación analítica del operador. Entonces, esa teoría es complicada, es la parte que requiere renormalización. Entonces tiene que hacer un corte, se tiene que cambiar el espacio de Fock, se tiene que restringir el espacio y después se tiene que tomar un límite. Eso es bastante complicado. Entonces, a partir de una sucesión se obtiene la energía esta lambda 1. O sea, la primera parte es que reconstruir la energía lambda 1 y eso necesita la teoría de renormalización o la teoría de escalas múltiples. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer para demostrar lo que hicimos es encontrar el valor lambda 1 y demostrar que su parte imaginaria es menor que 0, ¿está bien? Y encontrar una expresión explícita para la parte imaginaria de Entonces, podemos encontrar, ese es el resultado, podemos encontrar un eigenvalor de la continuación analítica de este operador que tiene parte imaginaria estrictamente menor que 0. Y ese eigenvalor se le llama una resonancia. ¿Sí?
Pues la primera parte es teoría espectral, la segunda parte es teoría de dispersión. Pues ya que terminamos la parte de teoría espectral, hay que definir la teoría de dispersión para estos modelos. Y desafortunadamente la teoría de dispersión no se puede definir de la manera en que se define la mecánica cuántica. La teoría de campos cuánticos también tiene sus complicaciones y hace que la teoría de dispersión no se pueda definir. Entonces se tiene que definir la representación de Heisenberg, se tiene que definir los pruebas de acreción y aniquilación asintóticos, de tipo más infinito y menos infinito. Y a partir de esto se construye la teoría de dispersión, pero es más complicado, hay que definirlo de manera, hay que definir ciertos espacios, y no es directa, ¿no? Pero finalmente se puede definir un operador de dispersión, que se puede definir así, o sea, nada más para, digamos, la parte más sencilla, el caso que tenemos nada más una partícula, queremos, digamos, una partícula emitida y una dispersada, entonces se puede ver de este lado, así, de esta forma, en donde estos están dados por estos límites que son muy difíciles de calcular, ¿no? Pues finalmente podemos definir el operador de dispersión de esta forma, y a partir de este operador de dispersión entonces encontramos la expresión análoga a la que Bart Simon lo mostró en el 73, que es para la matriz de transferencia, que es la diferencia entre el operador de dispersión y la identidad. Encontramos una fórmula explícita de la parte principal, ¿no? Esta es la parte secundaria y la parte principal. Este es el orden principal, da el comportamiento que queremos describir. Entonces tenemos que la matriz de transferencia se puede ver, se escribe de esta fórmula explícita en términos de la resonancia que definía antes y otro eigenvalor del operador de energía. Pero finalmente, si modificamos un poco esta fórmula, llegamos a esta otra fórmula, que es el núcleo integral del operador de la matriz de transferencia, y aquí tenemos exactamente, esta fórmula exactamente la lorentziana que les puse al principio. ¿Está bien? O sea, tenemos de manera explícita la parte principal de la matriz de transferencia, que es lo que da exactamente la intensidad de la luz dispersada, y eso es igual a un factor que no tiene mucha importancia, no quiere decir que quiere decir, pues es una corrección que encontramos, multiplicada por la lorentziana, o sea, esta gráfica, esta es esta gráfica, ¿no? O sea, esta función, la gráfica de esa función es una lorentziana y dices esto. Y da exactamente la fórmula que calculan los físicos y que pueden mostrar en los experimentos. O sea, da la línea de emisión de este modelo un poco simplificado de Natum, dos niveles de interacción con el campo de radiación. Yo aquí está bien, con esta fórmula termino, o sea, el resultado es este y aquí está la gráfica de eso, exactamente lo que se veía en los experimentos de principios del siglo XX. Sí, así es como, dije, o sea, la teoría de renormalización física y la teoría de renormalización espectral, así lo digo explícitamente espectral, son diferentes, o sea, porque la renormalización de carga en masa de la física, o sea, el grupo de renormalización como lo hacen los físicos, no es necesario en nuestro caso, porque, o sea, lo que hacen los físicos es que cambian las cantidades, o sea, quitan infinitos, ¿no? O sea, ellos tienen una masa y bueno, la teoría no funciona y tienen series que todas divergen y todos los términos divergen, pero tienen formas de encontrar números finitos de infinitos y si cambian un poco las ecuaciones, o sea, si cambian ciertos parámetros, ven que las ecuaciones, o sea, que hay una recurrencia en las ecuaciones, que si cambias la masa y quitas infinitos, entonces te puedes regresar a una ecuación que puedes tomar como ecuación inicial y después lo vas cambiando. Eso no lo hacemos nosotros. Y la cuestión es que, bueno, primero, el problema ultravioleta nosotros no lo manejamos. Es parte de las restricciones del modelo. Nosotros tenemos un corte ultravioleta de entrada,
O sea, no se puede hacer nada sin un corte violeta, o sea, las matemáticas son así. Entonces, esa es la parte las divergencias más importantes simplemente las estamos regularizando, las ponemos a mano, o sea, ponemos un corte, pero eso está bien porque es el rango de energías de la óptica cuántica, o sea, eso es más o menos el rango de energías de la vida cotidiana, se puede hacer. La parte infrarroja no necesitamos regularizarla, en este caso sí lo hacemos, pero no es necesario. Esto es porque si no se vuelve un poco más complicado, tendríamos 80 páginas, digamos que serían mucho más. Pero se puede hacer, o sea, tenemos resultados. Pero la cuestión es que la parte infrarroja no tiene divergencias importantes. Básicamente porque las eigenfunciones, los eigenvalores del operador de energía decaen exponencialmente. Cuando decaen, ese es en el modelo del átomo de hidrógeno, no en el modelo simplificado que tenemos. En el modelo del átomo de hidrógeno, las eigenfunciones del operador de energía decaen exponencialmente y hacen que la divergencia infrarroja desaparezca. O sea, si manejan las ecuaciones de la manera correcta, la divergencia infrarroja desaparece y no es necesario renormalizar los parámetros físicos, no se renormaliza. O sea, lo que se renormaliza es el espectro del operador. O sea, hay una recurrencia y hay ecuaciones recurrentes, pero del espectro del operador y no de los parámetros físicos. Entonces no salimos del espacio de Fock y no cambian los parámetros físicos, pero esto es una propiedad específica del modelo que tenemos. No es necesaria una renormalización física y lo que hacemos es una renormalización espectral. ¿Sí? Uh-huh.